Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender sobre la redacción del texto argumentativo. Aquí van a observar algunas pautas. Antes de iniciar la redacción debemos tener claro lo siguiente. Siempre que se produzca un ensayo, antes va a haber un tema y una premisa. Bueno, en este caso ustedes tienen una película que se llama El Decamerón de Giovanni Boccaccio y de allí yo les proporcioné tres premisas que tienen que ver con situaciones sociales, culturales y políticas. Ese vendría siendo lo que ustedes denominan tema o la premisa. Voy a hacer el ejemplo con otro tipo de tema. En este caso tomé la inseguridad ciudadana. Antes de iniciar la redacción de su ensayo, lo primero que usted debe diseñar es la tesis. La tesis es la postura que usted va a adquirir frente a la premisa o frente al tema del cual se va a generar el ensayo. Entonces, yo aquí hice tres ejemplos de tesis, porque frente a la inseguridad ciudadana, pues todas las personas no van a pensar la misma situación. Y aquí lo que tendríamos que hablar es por qué se está generando. Entonces, la primera tesis que desarrollé fue: las autoridades deben hacer algo contra los delincuentes. Habrá muchos compañeros que piensen que su tesis y todo su ensayo debe estar argumentado frente a las autoridades y responsabiliza a las autoridades por la delincuencia ciudadana. Otra tesis que formulé fue: la delincuencia es promovida en casa por la falta de autoridad de los padres. Esto es muy importante que nos quede claro porque esta es la postura que cada persona tiene frente a esta premisa. Yo considero que esto es lo que está ocasionando la inseguridad en nuestro país. Y también formulé otra tesis, en este caso formulé tres: un país con buenas ofertas de empleo jamás tendrá delincuencia. Entonces miren que aquí pueden haber más posturas, ¿sí? En este caso yo redacté tres tesis. Ahora, como ustedes pueden observar, una tesis es una oración completa con sentido lógico que se compone de un sujeto y un predicado. El sujeto es de quien se habla y el predicado es lo que se dice del que se habla. Por ejemplo, las autoridades serían el sujeto, deben hacer algo contra los delincuentes sería el predicado. A eso lo denominamos una oración con sentido lógico. Recordemos en uno de los tutoriales que habían visto de el artículo argumentativo, la tesis no puede ser negativa. La tesis siempre se da de manera positiva. ¿En qué caso puedo utilizar yo una tesis negativa? Cuando estoy hablando solo de datos estadísticos, única y exclusivamente de eso. Bueno, entonces vamos ya, después de tener la tesis, vamos a empezar a mirar entonces cuál es la orientación que yo le voy a dar, qué propósito tengo yo. Recuerden que una de las preguntas que siempre yo les he formulado en los trabajos de comprensión lectora es el propósito comunicativo, o aparece allí como la intención comunicativa del autor. Yo les he dicho siempre, jamás un autor escribe sin un propósito. Como ustedes pueden evidenciar, aquí hay un propósito de cada uno, el que haya formulado la premisa, porque eso es lo que tiene en su imaginario y eso es lo que piensa que ha ocasionado esa situación. Entonces miremos, cada una de estas tesis tiene un propósito. La primera, donde dijimos que las autoridades eran las responsables de eso, el propósito que yo tendría si voy a tomar esta tesis para redactar el texto argumentativo sería fundamentar las razones por las que las autoridades deben hacer algo contra la delincuencia. Entonces, todo el cuerpo de mi trabajo, del ensayo o del texto argumentativo, estaría orientado a dar razones y causas del por qué las autoridades tienen que hacer frente a esto.
Bueno, y si fuera en el caso de esta segunda tesis, donde yo oriento mi postura o le doy la culpabilidad a los padres de familia, mi propósito sería demostrar con argumentos contundentes el origen de la delincuencia desde el hogar y evidenciarlo a través de ejemplos, datos estadísticos, bueno, de las diferentes clases de argumentos que hay. Y asimismo sucedería con la otra tesis que formulé. El propósito sería dar razones de la influencia del desempleo en la delincuencia. Ahora, para esto yo tengo que buscar referencias. Esas referencias son los argumentos que yo voy a utilizar para defender mi tesis. Yo les dije que en el ensayo desarrollaran 5 párrafos y ustedes pueden elegir el orden que quieran para cada tipo de argumento. Muy bien, ya después de tener la tesis elegida, voy entonces a pasar a hacer un esquema de mi ensayo. ¿Sí? Bueno, quería aclararles el primer punto. El ensayo, de acuerdo a su estructura, el primer párrafo que tiene, ya sea el ensayo o el texto argumentativo, es la introducción. En la introducción yo puedo tener parte de un texto expositivo y también argumentativo, porque recordemos que el texto argumentativo es uno de los textos más híbridos que hay. En esta parte puedo hacer esa combinación. Bueno, aparte de que yo voy a buscar entonces, como yo elegí la delincuencia por parte de los padres, entonces yo voy a buscar en internet qué es la delincuencia, cuáles causas hay, pero entonces las aproximo a la tesis que yo elegí. Esta introducción me sirve a mí como la carta de presentación del ensayo, es la puerta de entrada que yo tengo. Entonces debe ser de manera clara y concisa, no se debe divagar, se debe de ir de manera puntual a lo que yo pienso decir. Y en este párrafo es donde yo presento mi tesis, es decir, la postura. Entonces, como yo elegí esta tesis, debe aparecer tal cual, porque ahí ya está la oración bien redactada dentro de ese primer párrafo introductorio. Pero aquí les quería hacer la observación. Como el párrafo introductorio es el primero que hay, no es el primero que se desarrolla. Escuchen muy bien. Es el último que yo debo redactar porque aquí presento mi trabajo y yo en este momento no lo puedo hacer porque no he desarrollado el trabajo. Entonces yo primero tengo que ir a hacer el cuerpo del trabajo, que son los párrafos argumentativos, y cuando ya los haya hecho y tenga la conclusión, ahí sí vengo y redacto el párrafo de la introducción porque voy a presentar el trabajo como tal. Bueno, vamos a pasar entonces al cuerpo del trabajo. Todo buen escritor lo que hace es hacer un esquema de llaves, yo normalmente trabajo con un esquema de árbol. El esquema de árbol entonces tiene, por ejemplo, en este caso que ustedes tienen la orientación del profesor donde les dicen debe tener 5 párrafos argumentativos. Recordemos que un párrafo se compone de una idea principal y una o varias secundarias, pero allí yo les di que debería de estar entre 8 y 12 renglones. Lo que yo debo hacer primero es escoger la idea principal de cada uno de los párrafos, teniendo en cuenta mi tesis, teniendo en cuenta esta tesis que yo elegí. Recuerden que esto es un ejemplo. Entonces, yo pasaría a hacer las ideas principales de cada uno de estos párrafos para que esas ideas principales me sirvan a mí de base para poder redactar el párrafo como tal. Entonces, vamos a mirar. Bueno, mi tesis es: la delincuencia es promovida en casa por la falta de autoridad de los padres. Idea principal 1. Yo escogí padres permisivos que basan la educación en falta de normas y límites. Para este, yo voy a escoger un argumento de autoridad. Aquí ya tengo la idea principal de este párrafo. Y luego yo me voy a ir a buscar otros autores que hayan hablado sobre la permisividad de los padres
y que generen actos delictivos en sus hijos, para complementar este párrafo número 1. En el párrafo número 2 elegí la siguiente idea: padres que quieren ser modernos y piensan que los límites trauman a sus hijos. Y aquí yo escogí una analogía porque vi que era más propio hacer una comparación entre los padres modernos y los padres antiguos. Entonces ya luego voy a ir a consultar en internet algo que me hable de eso y complemento mi párrafo. Para el tercer párrafo elegí como idea principal los que trabajan todo el día y suplen su amor con objetos y dinero. Entonces hago referencia aquí a los padres que están todo el día en el trabajo y mitigan el amor por sus hijos con elementos o dinero. Entonces, este lo voy a hacer con argumentos propios. En el párrafo número 4 escogí la idea principal: no les enseñan a sus hijos el principal valor de la convivencia humana, que es el respeto. Y voy a hacer un párrafo argumentativo de ejemplificación. Y en el último elegí: una familia inestable y desorganizada propicia tendencias antisociales. Y aquí lo voy a complementar con datos estadísticos. Entonces, miren, aquí yo empecé ya mi árbol o mis ideas principales a través de una red arbórea que me van a permitir ir desglosando parte por parte para armar de manera correcta el párrafo. Ahora viene la segunda parte. Ya tengo este esquema, ya tengo, estoy armando el prototipo como tal, tengo un pequeño panorama de lo que voy a hacer. Ahora, el siguiente paso es entonces voy a armar este primer párrafo. Entonces me voy a dirigir a internet, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es ir allá para buscar entonces esta parte del tema que me diga qué padres, ¿cierto? Yo, por ejemplo, aquí encontré algo que me habla sobre eso. Lo voy a copiar. Yo coloqué padres, autores que hablan sobre la permisividad de los padres. Entonces voy a traer esto acá y lo pego, pero lo voy a leer y lo voy a redactar luego un párrafo con mis propias palabras, agregándole mi idea principal y luego citando el autor, que es el que me va a validar esta parte de mi tesis, ¿cierto? Y me va a permitir comprobar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Entonces, yo puedo iniciar mi párrafo con esta idea principal. Los padres permisivos basan la educación en la falta de normas y límites. En este párrafo encontré, según Torillo López Peña Calvo, India Caro, dicen que los adolescentes que viven en hogares con estilos permisivos demuestran ser pocos obedientes y tienen dificultad en la interiorización de valores. Viven situaciones de agresividad en familia, tienen baja autoestima, padecen de falta de confianza y tienen bajos niveles de control de sus impulsos. Manifiestan dificultades a nivel conductual, como en el consumo de sustancias y alcohol. Los padres promueven una importante autonomía en sus hijos, los liberan de control y evitan el uso de restricciones y castigos. Entonces aquí me están hablando la tendencia que tienen. Yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar esto para poder armar mi primer párrafo. Entonces empiezo, voy a armarlo aquí debajo de este y lo puedo iniciar de esta manera. Según vamos a corregir acá, entonces dice: debo colocar la fecha de publicación del libro, los apellidos de los autores, mmm, para que quede claro que
lo que voy a decir no es mío, sino de ellos,